tengan, le agradecería que me digan amén. Dice así la Escritura: toda la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aunque fue escrita por hombres, es inspirada por el poder del Santo Espíritu de Dios. Y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que acaba de leer usted, eso que tiene en sus manos, la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres, fue inspirada divinamente. Y hubieron muchos hombres que dedicaron su vida a preservar la Escritura tal como está así escrita. Hubieron hombres que dedicaron, así como los escribas que escribían y tenían cuidado incluso hasta con cómo describían. Si lo escribían mal, eliminaban todo lo que tenían, lo que habían hecho, incluso hasta para escribir la palabra de Dios. Para ellos era tan sagrada que antes de escribirla se purificaban, se bañaban, se purificaban y escribían el nombre de Jehová Dios. Tanto era así porque querían preservar la Escritura tal y como nosotros la tenemos en este momento aquí. Nosotros podemos entonces estar seguros de que la palabra de Dios ha sido preservada por muchos años para que nosotros la podamos conocer y que la podamos entender a cabalidad. Y es útil para que nosotros podamos ser hombres perfectos, preparados para toda buena obra. Nos sirve para instruir, nos sirve para enseñar. Todo maestro que no utiliza la palabra, lo voy a decir, no está apto para enseñar. Nosotros como maestros tenemos que enseñar lo que hemos conocido de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si la palabra de Dios fuera quitada de nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Cuánta necesidad no tendríamos nosotros de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánta necesidad no tendríamos nosotros de saber lo que Dios hace y debe de hacer y cómo nosotros conocer a Dios? Yo quiero que vaya conmigo al libro de Nehemías. Y es una palabra que a mí me impacta. Es una palabra que a mí me llena. Y me da la certeza de saber cómo Dios puede transformar a un pueblo a través de la palabra de Dios. El libro de Nehemías, vámonos al capítulo 8. Pero el libro de Nehemías nos cuenta una historia de un pueblo que sale de en medio de la cautividad y que decide ir en busca de la doctrina de sus padres, de aquella verdad que se les había quitado en aquel lugar. Ese pueblo había vivido en cautiverio mucho tiempo en Babilonia. Y el pueblo de Babilonia era un pueblo pagano, había reyes paganos, habían dioses que tenían que adorar. Pero en esa oportunidad menciona Nehemías que salió un remanente de esa cautividad y tenían la necesidad de buscar la palabra de Dios. Tenían la necesidad de saber qué era lo que Dios tenía para ellos, de saber qué era lo que Dios tenía preparado para ellos. Porque en ese entonces estaban nulos, no conocían nada, no tenían en su mente qué era la palabra de Dios. Habían perdido por X o Y motivos la firmeza de la doctrina de la palabra de Dios. Es como una iglesia muerta, y hablo de iglesia no de una estructura, estoy hablando de una iglesia como una persona física que ha perdido la doctrina de Dios. Es una iglesia completamente muerta, es una iglesia que está conforme con lo que pueda recibir, es una iglesia que le va y le viene cualquier cosa relacionada con Dios. Son personas que posiblemente se reúnen una vez, un domingo, y vienen y ya quieren que termine el mensaje. ¿A qué hora va a terminar ese? Que qué aburrido que está predicando. Y ya se cae el hermano que está cantando porque ya la raya con la misma canción. Una persona que literalmente
pero uno de los primeros pasos que yo considero que nosotros tenemos que seguir para poder tener una renovación espiritual es la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Usted cree que es importante? Nehemías 8:1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. O sea, estaban ahí reunidos todo hombre y toda mujer y aquellos que podían entender. Qué sé yo, un niño de 5 años posiblemente, un niño de 4 años que ya podía entender. Todos aquellos que podían entender estaban reunidos allí como un solo hombre para escuchar lo que decía el libro de Moisés. 8:3: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, 6 horas leyendo la palabra de Dios, en presencia de hombres y de mujeres y de todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba, y me empieza a mencionar algunos nombres de algunas personas que estaban con él. Y en el 8:5 dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estaba atento a lo que Esdras leía en el libro de la ley de Moisés. Mire que dice la palabra de Dios que Esdras no es que estaba predicando, o sea, estuvo 6 horas leyendo la palabra de Dios, no estuvo predicando ni explicándola, estuvo leyéndola. ¿Sabe? Muchos tenemos el deseo de escuchar un buen mensaje que nos motive, que nos aliente, que nos inspire, pero si ese mensaje, lo voy a decir, no va la palabra de Dios implícita, déjeme decirle que es un mensaje vacío. Eso se lo puede dar cualquier catedrático de la universidad, un mensaje motivacional, pero si la palabra de Dios no va implícita dentro del mensaje, ese mensaje es un mensaje vacío, porque la palabra de Dios impacta, porque la palabra de Dios redarguye, porque la palabra de Dios nos hace llorar, porque la palabra de Dios nos confronta, porque como espada de doble filo que penetra y nos hace llegar hasta lo más profundo y nos hace conocer lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabe? Ellos estaban hambrientos de conocer la palabra. Ellos estaban hambrientos de tener una renovación como pueblo, de saber lo que Dios tenía preparado para ellos, que aquello que habían escuchado de sus padres, de lo que decían anteriormente, era cómo era posible que ellos no lo podían percibir, no podían percibir los milagros que había hecho Dios delante del pueblo de ellos, no podían haber percibido la presencia de Dios. Entonces todas esas cosas se habían olvidado, porque era una iglesia sencillamente muerta, era un pueblo que no tenía la doctrina ni la palabra de Dios presente en ellos, y estaban ansiosos de escuchar y recibir ese mensaje que Dios tenía preparado para ellos. ¿Saben? La palabra de Dios nos quebranta, nos desafía, nos transforma, nos hace cambiar nuestro rumbo equivocado y nos hace sentir una nueva criatura, y te prepara, como decía Timoteo, para toda buena obra. Y aquí comienza el segundo paso para esa renovación espiritual a través de la luz de la palabra. Dice Nehemías en el 8:6: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. O sea, todos los que estaban allí al escuchar la palabra de Dios, lo que hicieron fue decir:
leía el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. El pueblo estaba conmovido, el pueblo realmente estaba siendo redargullido por la palabra de Dios, porque Dios estaba hablando claramente a sus vidas de cómo estaba su condición espiritual. 8:10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido la palabra que les había sido enseñada. O sea, después de haberse arrepentido, después de saber su condición, Dios trajo un gozo especial. Trajo un gozo especial porque cuando nosotros venimos y somos reflejo de lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, sale nuestra desnudez, sale nuestra vergüenza, salen nuestros pecados, sale todo lo que hay dentro de nuestro interior, y Dios nos llena de paz, y esa paz trae gozo, porque hay arrepentimiento en nosotros.
ocasión quedó embarazada. La madre de mi esposa, embarazada, lo que quiso hacer fue destruir el fruto que había en su vientre. Tomó todo tipo de remedios, hizo lo que sea para destruir lo que había en su vientre. Pero por la misericordia de Dios y por el poder de Dios, nació una niña, Coluchita Ojos Verdes, la mujer que amo con todo mi corazón. Al nacer, su madre y su padre la rechazaron y fue entregada a una tía, a dos mujeres especiales que fueron sus madres. Claro, ustedes, mujeres, han de saber mejor que yo, el sentimiento de una mujer es mucho más fuerte posiblemente que el de un hombre. Una niña nació siendo rechazada por sus padres. Y creció con ese sentimiento de rechazo, ¿saben? Ella creyó que en cierta medida mucha gente la rechazaba. Al ver de lo que sus mismos padres habían hecho en su vida, ella pensó, ¿quién me va a amar? Bendito fue Dios, que Dios tuvo cuidado, porque cuando Dios dice vas a nacer, van a nacer. Cuando tú estás en los planes de Dios, estás en los planes de Dios. Y no hay nadie que te vaya a quitar de ahí. Pero ella fue criándose con mucho resentimiento en su corazón. Aunque ella vino a la iglesia desde muy pequeña, empezó yendo a Luz y Verdad por una prima que la llevó, después por unas gavías, ¿verdad?, de unas amistades que tenía a los 13 años, vino a este lugar. Bendito Dios que me la trajo. Y aquí se formó. Y ella siempre lo dice, yo venía por mí. O sea, yo sentía estar aquí, pero yo sentía que si mis padres me rechazaban, yo estaba segura de que Dios podía hacer lo mismo a través. O sea, Dios me rechazaba. ¿Cómo Dios pudo haber permitido tantas cosas? ¿Sabe? Y vino la palabra de Dios a reflejar en su corazón todo el resentimiento que había allí. Y ella pudo entender que ella tenía que entregar ese resentimiento delante de Dios para ser transformada, para ser renovada espiritualmente. Y así fue. Vino la palabra de Dios, llegó a su corazón de tal manera que pudo entender cómo Dios la amaba, cuáles eran los propósitos de Dios para su vida. Y como decía el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y ella atesoró eso en su corazón y dijo, ahora estoy seguro que yo estoy en los planes de Dios. Y sabe, esa transformación produjo gozo en ella, esa renovación que nos trajo a través de la luz de la palabra, conociendo la palabra, trajo gozo en ella. Y ese gozo permitió de transmitir a sus demás hermanos, a su familia, ese poder que Dios tenía para su vida. Y ahora yo bendigo a Dios por haberme la dado, porque es una pieza fundamental en mi matrimonio, es una pieza fundamental incluso hasta en mi ministerio. Ahí está pendiente hasta los más pequeños detalles. Y siempre pasa, gordo, amemos al Señor más que nunca, estemos pegaditos al Señor. Ahí cuando estoy perezoso me levanto en la mañana, ahí me espera. ¿Quién? Vaya ahora, es que el Señor esperándolo. Está pendiente de cosas que a veces a mí se me olvidan. Además, ahora el Señor le está proveyendo de una capacitación de liderazgo fuera del país. O sea, es parte de lo que Dios puede hacer cuando tú estás en los planes de Dios y en los propósitos de Dios. Si tú te encuentras con la palabra del Señor, Dios puede hacer cosas
cosas que necesitan ser entregadas a la luz de la palabra de Dios. Y eso no te lo voy a decir yo, te lo va a decir la palabra de Dios, revelándote a través de su Espíritu Santo lo que tú necesitas entregarle a Dios. 8:13 de Nehemías. Al día siguiente se reunieron, ¿quiénes? Cabezas de familia, ¿dónde están? ¿Dónde están? No los escucho, cabezas de familia. Levante su mano y diga, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Se reunieron al día siguiente, después de haber conocido la palabra de Dios, después de haber escuchado, se reunieron los cabezas de hogar. Padres, tenemos una gran responsabilidad. Hombres de Dios, tenemos responsabilidad delante de nuestras familias y delante de los que están cerca de nosotros. Sacerdotes, levita, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, a sus patios, en los patios de las casas de Dios, en las plazas de la puerta de las aguas y en las plazas de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, en tabernáculos habitó, porque desde ese día de Jehová, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Lo que ellos hacían, o lo que en algún momento ellos hacían, es que durante 7 días salían de sus casas y hacían tabernáculo y no dormían en sus casas. Y ese tabernáculo que hacían era como una especie de ramadas. O sea, ponían 4 palos, ponían arriba y ponían, menciona la palabra rayán, había palmas, posiblemente todo árbol frondoso hacían allí. Y se iban todos los padres de familia con todos sus hijos y todas sus mujeres a estarse allí debajo de ese tabernáculo, de esa enramada 7 días. Y durante esos 7 días lo que hacían era buscar el rostro de Dios. Y cuando Esdras empezó a leer esto, dijeron: óigame, esto no se hace desde el tiempo de Josué. Y eso que se lo dio Dios a Moisés en Levítico 23:40, para que usted lo lea. Ahí se lo dio, la fiesta de los tabernáculos. Yo estuve en Panamá hace como unos 2 años. Para mí fue interesante llegar a algunos moles y muchas de las tiendas estaban cerradas. Y decían: no, es que ahorita los judíos tienen sus fiestas. Y cuando iba por algunos lugares, algunas casas comerciales, algunas casas, se miraban esos tipos de tabernáculos y la gente abajo de esos tabernáculos. Me pareció muy interesante. De los 600 y tantos mandamientos, ellos siguen cumpliendo eso. Y esto era para ellos algo que lo hacían, aunque se hacía una vez al año, lo hacían con alegría. ¿Saben por qué lo hacían? Para recordar que su tiempo y su paso temporal su paso por la vida es temporal. Que todo lo que ellos tengan en su casa, todo lo que tengan en su comodidad, que todo lo que ellos tenían era simplemente y sencillamente un afán. Era algo que delante de los ojos de Dios no era necesario. Es más, menciona en el libro de Levítico que era
sus 70 años pusieran su mirada en la eternidad. Porque si hay algo de lo que estamos seguros, hermanos, de lo que todos estamos seguros, a menos que la venida del Señor esté cerca, es de que un día vamos a desaparecer de esta tierra. Somos forasteros advenedizos, nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. El paso por la tierra es temporal. Y Dios lo que dice es que durante todo el tiempo de tu vida, tú tienes que estar bajo la cobertura de su tabernáculo, bajo la cobertura de su presencia. Tú tienes que estar allí permanentemente y constantemente. Dios dice que no necesita las cosas suntuosas. Dios puede ser fiel en todo momento y va a ser fiel en todo momento cuando pases por el desierto, tengas o no tengas casa, tengas o no tengas alimento, tengas o no tengas trabajo. Dios va a mantenerse fiel en tu vida. Y ese tabernáculo traía confianza, traía la certeza de que el altar de Dios estaba allí. Como cantábamos hace poco mientras yo lo dirigía, en el altar de Dios entregaré mi vida, entregaré mis fracasos, entregaré todo lo que hay ahí. Yo te pregunto, ¿dónde estás formando un altar en tu casa? ¿Dónde estás haciendo un tabernáculo? ¿Lo estás haciendo los 7 días? ¿Estás leyendo la palabra de Dios los 7 días? ¿Tienes contacto con el Señor los 7 días? ¿Eres constante? ¿Sabe? Ahorita más que nunca he aprendido la palabra constancia. A la parte de donde construimos nuestra casa, hay un terreno de grama. Y para mí antes era una alegría estar todos los días chapeando, con una maquinita chapeando para que se mirara bonito. Pero después poco a poco lo he ido dejando de hacer constantemente. Y cuando acuerdo la grama me llega a las rodillas. Y con estas lluvias en las que estamos se hace más difícil todavía estarlo chapeando. Pero si no lo hago constantemente, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. ¿Y sabe qué es lo complicado? Que cuando ya me toca chapearlo y esté grande, cuesta más. Cuesta. Así somos nosotros. Cuando dejamos de hacer cosas, esa grama va creciendo y se nos hace más difícil entrar en la constancia. Cuando usted deja de leer la Biblia, a usted se le va a hacer difícil volver a leer. Agarre la constancia. Sea constante, no sea como algunos decimos, voy a agarrar dieta esta semana, el lunes no como, pero no dije cuál lunes ni qué fecha. No diga eso, voy a leer la palabra el lunes, no, empieza a leerla hoy. Todo esto que estaba pasando con el pueblo era producto de que Dios quería una renovación espiritual con este pueblo. Primero trajo la luz de la palabra, segundo trajo un arrepentimiento, tercero trajo un gozo especial y por último Dios les dijo: hagan altar en sus casas, hagan altar que refleje que la condición en la que están en este momento puede cambiar de la noche a la mañana, pero lo importante es que ustedes estén bajo la cobertura de mi tabernáculo, bajo mi presencia, habitando constantemente, ayer, hoy, mañana y siempre en la presencia de Dios. Quiero que vaya conmigo a Romanos, porque Pablo también me lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, digo lo que dice Pablo, así que hermanos, os ruego por el amor de Dios, por todas las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, tengan ánimo, motívense a presentar vuestro cuerpo ante el altar de Dios como sacrificio vivo. Mire, el Señor no quiere que usted le traiga cosas, el Señor quiere que traiga su vida como olor fragante, como sacrificio delante de Dios, delante de su altar. Y ese sacrificio que Dios quiere es un sacrificio que sea santo y agradable delante de Dios. Pero si usted anda en pecado, ¿cómo va a entregar su cuerpo en sacrificio pecaminoso? No va a poder. Como si sus caminos no son agradables delante de Dios, ¿cómo va a entrar con su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios? Para eso usted tiene que llegar al arrepentimiento, a que la palabra de Dios redarguye su corazón y que usted pueda llegar para que usted pueda entrar con un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Sabe? Hace mucho tiempo atrás, en un campamento, en el año 92, tenía 16 años yo recuerdo que yo en ese campamento yo hice un pacto con Dios, hice un pacto soltándole billetes, porque aunque hubiera querido no tenía dinero. Pero llegué haciendo un pacto diciéndole: Señor, yo te entrego mi vida para tu servicio a ti. Y haz con mi vida lo que tú quieras y lo que tú anheles con mi vida. ¿Sabe? Y estoy seguro de que a partir de ese momento Dios escuchó mis palabras y tomó mi pacto. Cada vez que yo he querido hacer duro ese pacto, he querido ser mal agradecido con Dios, me ha ido mal. Porque sabe, Dios no quiere juntitos, no quiere pegaditos a Él, no quiere que vivamos en su presencia. Dios quiere que no haya nada, ningún distractor que te aparte de su presencia. Y eso es, hermanos, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Y dice: no os conforméis a esta Babilonia, no os conforméis a lo que este siglo te quiere dar, no te conformes con las cosas que te quieren distraer de la presencia de Dios, sino que transformándose cada uno de nosotros por medio de ¿qué? De la renovación del entendimiento. ¿Y el entendimiento a qué se refiere? Viene de la palabra entender. ¿Y entender el qué? La palabra de Dios. Cuando usted entiende la palabra de Dios, así como todos aquellos estaban ahí reunidos, esos 43 mil remanentes que salió del pueblo de Babilonia con deseo de escuchar la palabra, le entendieron y le agarraron el feeling a la cosa, que se metieron al rollo. Así nosotros, hermanos, entendamos lo que Dios quiere para nosotros, para que haya una renovación espiritual en nosotros y podamos salir avante en medio de la cobertura del tabernáculo de Dios. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé lo que la palabra de Dios es